Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Melanie Quintanilla y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje de Mateo 25. Se los voy a leer del 14 al 29 de la versión NTV. Empezamos. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Los dividió en proporciones a la capacidad de cada uno. Entonces, ¿cómo los dividió? En proporción a la capacidad de cada uno, ¿no? Entonces, ese dato importante para que ya lo vayan tomando en cuenta. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. Entonces, a partir del 16 empieza a narrar qué es lo que hicieron estos 3 siervos con lo que pues el amo les había dado. El 16 dice que el primer siervo que le dieron 5 talentos, 5 bolsas de plata, él lo invirtió. Entonces, el primer siervo invirtió. Posteriormente, narra en el 17 que el segundo, que se le dio 2 bolsas de plata, trabajó. Entonces, el primero que hizo, invirtió. Y el segundo, trabajó. El tercero, pues narra que cavó un hoyo, eso está en el 18, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo había usado el dinero. Hay varias partes en la Biblia donde nos llama a nosotros administradores o mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es por gracia un regalo inmerecido de parte de Dios. Y un día, cuando Él venga, pues tendremos que rendir cuentas. Así como este amo volvió y los llamó a cada uno de estos 3 siervos y les pidió que rindieran cuentas por cómo habían usado su dinero, así también el Señor un día nos llamará a cada uno de nosotros. Entonces, en eso, el primer siervo le dice, yo lo invertí y de 5 lo volví en 10. ¿Sí? Entonces el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más recompensas. Ven a celebrar conmigo. De ahí, pues pasa el segundo y le dice de 2, pues lo volví en 4, ¿no? Entonces igual el amo lo felicita y se alegra con él y le dice, ven y pasa a celebrar conmigo. Pero después en el 24 llega el último siervo. Por último se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo. En el 25 dice, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está, tome su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Nos saltamos hasta el 26. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta parte de la Biblia? Primero, que para mí Dios me ha podido mostrar algo importante. El primero invierte, el segundo trabaja, el tercero no hace nada. Invertir representa más riesgo que trabajar, porque al trabajar tú puedes recibir un sueldo fijo, ¿no? Entonces es más seguro. En cambio, al invertir, y todos los que puedan escuchar que son emprendedores me van a dar la razón, de que es más difícil. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo. Pero a mayor riesgo se requiere mayor fe, mayor confianza. El que invierte, si bien puede sentir miedo, pero el miedo no lo paraliza. ¿Por qué? Porque está lleno del amor de Dios y dice que el verdadero amor ahuyenta todo temor. ¿Qué es lo opuesto al temor? Cuando nosotros nos encontramos en la parte de la Biblia donde narra cuando los discípulos estaban en la barca y sintieron temor, Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Entonces tengan ánimo, yo estoy aquí.
Entonces, ¿por qué les dijo hombres de poca fe? Porque no confiaron de que el Señor estaba en su barca y no les iba a pasar nada porque Él tenía la autoridad para cuidarlos. Entonces, lo opuesto al temor es la fe. Entonces, un hombre, una persona que ha recibido 5 talentos y los invierte en lo que el Señor le ha mandado hacer, poniendo igual en Proverbios dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Entonces tampoco es invertir en lo que sea a lo loco, ¿no? Sino buscar una dirección del Señor para invertir lo que Él te ha dado y pedir su dirección. No es que no tenga miedo, sino que su confianza y su fe en el Señor es mucho más fuerte. Entonces ahuyenta todo temor, porque como Pedro podemos caminar sobre las aguas en la tormenta en el mar cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, porque cuando Pedro, igual en esa narración, pone sus ojos en Jesús, camina sobre el agua, deja de mirar a Jesús, pone sus ojos en la circunstancia, le entra miedo, se hunde. Aún así, el Señor lo rescata. Entonces, el de 5 talentos tuvo mayor nivel de confianza, de fe, porque invirtió, porque al invertir es mucho más riesgoso, pero él confió. Y el Señor respaldó eso y lo bendijo, porque esos 5 se volvió en 10. ¿Sí? Ahora, el que trabajó, también ha habido tener miedo no sé, ¿no? Si estuviéramos en esta época, de mandar currículums, de ir a 20 entrevistas, de ir a presentar sus talentos reflejados en una hoja de vida, pero nada, ¿no? Algunas veces le han debido decir no, algunas veces sí, digamos, poniéndolo en contexto nuestro. Pero él no se rindió, trabajó y el Señor respaldó eso. Como José, cuando fue vendido por sus hermanos, él no se lamentó. Él, donde iba, estaba bajo el favor de Dios y hacía lo mejor que podía en las funciones que le ponía. En la cárcel, él trabajó. Siendo esclavo en Egipto, él trabajó y el Señor respaldó su trabajo y lo bendijo y le dio el favor delante de las autoridades. Pero trabajó. Fue diligente con lo que se le dio. Entonces el segundo aquí también trabajó, no fue perezoso y lo logró. Ahora, ¿qué pasó con el tercero? El tercero pues tuvo miedo y no hizo nada. No es que invirtió y le fue mal. No es que trabajó y le despidieron y le robaron lo que le tenían que pagar. No, simplemente no hizo nada. ¿Por qué? Por miedo. Y el miedo paraliza, pero la fe te activa. La fe en el Señor nos activa para el uso de nuestros dones al servicio de Dios. Entonces, pidamos a Dios que nos aumente la fe. ¿Y la fe cómo se aumenta? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Leamos más Biblia, aprendamos más, oigamos prédicas, estudiemos, leamos, memoricemos la palabra de Dios. Y eso va a activar nuestra fe. Y nuestra fe va a ahuyentar todo temor. Y entonces no es que no vamos a avanzar, pero no en nuestras fuerzas, vamos a avanzar con el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos en esto que él no hizo nada por miedo. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuántas cosas has dejado de hacer o no has hecho ni has iniciado por miedo? Por miedo. El Señor nos ha capacitado y no debemos tener miedo porque tenemos un Espíritu Santo que Él nos ha regalado de poder, amor y dominio propio. Él nos ha capacitado, Él ha capacitado a su pueblo, así que no tenemos que temer porque Él va delante y detrás nuestro. Él, su Espíritu Santo, nos va a ayudar a invertir, a trabajar las capacidades que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha dado. Entonces, en este momento, en estos minutitos que me estás escuchando, quisiera que te pongas a analizar qué tienes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? A nivel personal, ¿qué te ha dado? A nivel familiar, ¿qué te ha dado? A nivel laboral, ¿qué te ha dado? Y más importante, yo te recuerdo, a nivel espiritual, ¿qué te ha dado?
Él te ha dado un espíritu, su espíritu mora en ti. Si tú lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador y que crees en Jesús, vino y murió por tus pecados y por los míos. Si tú crees en eso, tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti que te da poder. Te ha hecho su hijo, coheredero con Cristo. Tú tienes una relación con Él, entrada al trono de la gracia. En la Biblia está un montón de aspectos que nos da nuestra identidad en Cristo. Tú tienes una autoridad delante de Dios por gracia, por el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, a nivel espiritual estás capacitado, solamente tienes que ejercer. Ahora, a nivel personal, ¿qué te ha dado Dios? ¿Tienes capacidad de escucha? ¿Tienes capacidad de oratoria? ¿Tienes capacidad de, no sé, de la empatía, de poder escuchar a las personas, de poder aconsejar, de poder servir? ¿Tienes responsabilidad? ¿Tienes creatividad? No sé, tantas características o fortalezas a nivel personal tenemos. Entonces yo te animo a que tú puedas reflexionar un poco acerca de que en tu personalidad, en tu carácter, en lo que tú eres como persona, qué fortalezas tienes, qué cosas te ha dado Dios como talentos para que tú se lo entregues y trabajes con eso para su gloria, para su reino. A nivel personal, ¿qué tienes? Si tú me dices, no, yo no tengo nada, es imposible porque el Señor nos capacita. Te ha dado, solamente tienes que verlo. Ahora, si tú no lo ves, pregunta a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tus hijos, a quien sea que tú encuentres alrededor, ¿qué fortalezas tú ves en mí? ¿Qué cosas buenas crees que tengo? Tal vez te sorprendas en que las otras personas pueden reconocer lo que a veces tus ojos no ven. Pero tú tienes capacidades, yo tengo capacidades a nivel personal que tenemos que entregar al servicio del Señor para la obra. Entonces, a nivel personal, ¿cuáles serán tus fortalezas? A nivel familiar, ¿qué te ha dado Dios? ¿Te ha dado una esposa? ¿Te ha dado un esposo? ¿Qué estás haciendo con eso? Hijos, ¿te ha dado? ¿Cómo los estás criando? ¿Cómo los estás instruyendo en todo conocimiento y palabra del Señor? ¿Estás siendo esa mamá, ese papá conforme al corazón de Dios, conforme a la Biblia o conforme a lo que tú crees? Recuerda, el que ha creado el matrimonio es Dios, el que ha creado la familia es Dios. Si para usar una lavadora nos leemos el manual, pues para crear una buena familia, un buen matrimonio, leámonos el manual del creador, que es la Biblia, porque Él ha creado el matrimonio y la familia. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? ¿Te ha dado padres? ¿Te ha dado hermanos? ¿Cómo los estás tratando? ¿Te ha dado una iglesia? Hermanos en Cristo, ¿qué estamos haciendo? Entonces cuestiónate, pregúntate, ¿no? Para ir mejorando. A nivel laboral, ¿qué te ha dado? ¿Te ha dado una profesión? ¿Te ha dado maestrías? ¿Te ha dado diplomados? ¿Te ha dado capacidades laborales? ¿Te ha dado un trabajo? ¿Qué estás haciendo con tu trabajo ahorita que tienes para glorificar el reino de Dios? Espero que estés ayudando a la obra, tal vez económicamente o con tu tiempo. Pero ¿qué estás haciendo laboralmente con todas las capacidades que a nivel cognitivo, intelectual, de preparación, de formación profesional Dios te ha dado? Porque te ha dado por algo, para su servicio. Entonces yo quisiera que te cuestiones, ¿qué tengo a nivel espiritual? ¿Qué tengo a nivel personal? ¿Qué tengo a nivel familiar? ¿Qué tengo a nivel laboral? Y hagas una lista de todas las cosas buenas que tú tienes. ¿De dónde? De gracia. No es porque, wow, yo soy inteligente, soy responsable, soy organizada, soy metódica. O sea, sí, ¿no ve? Pero ¿quién te ha dado eso? Dios. Dios te ha dado eso por gracia, así como a ellos les dio talentos para que los administraran de manera correcta. Así Dios nos ha dado estos talentos para que los administremos de manera correcta. Y un día va a venir y nos va a pedir cuentas. Y el anhelo de mi corazón, y espero que sea el tuyo, es que nos diga, buenas siervas, buenos siervos y fieles, pasen a festejar conmigo. Entonces, para eso, primero detecta, primero analiza y anota todas las cosas que el Señor te ha dado en estos niveles que te estoy mencionando o en otros, como tú veas, como el Espíritu Santo te mande a hacerlo, pero anota tus talentos, tus dones, tus fortalezas, tus capacidades, tus habilidades. ¿Tienes auto? ¿Tienes casa? Si tienes casa, ayudas a que, no sé, en Navidad, las personas que están solas en tu iglesia o en tu vecindario puedan tener un lugar donde pasar fiestas.
¿Tienes esa capacidad de invitar a la gente, de servir a la gente a tu alrededor? ¿Tienes auto? ¿Llevas a la gente después de la iglesia con tu auto, a las personas que tal vez viven lejos o a las personas adultas mayores o adultos mayores que no tienen mucho esta capacidad de motora, motriz en el movimiento? ¿Les ayudas con tu movilidad? Todo eso, todo lo económico, todo lo material, todo te ha dado Dios. Todo lo que tú tienes te ha dado Dios. Así que yo te animo a que realmente pongamos a los pies de Cristo todo lo que en su gracia, en su amor, Él nos ha regalado. Porque todo eso que tú tienes vale la sangre de Cristo. No es cualquier precio. La sangre de Cristo. El Señor nos está capacitando a su pueblo para la gran comisión, para ir y hablar de Él. Puedes hablar de Él sin abrir tu boca. Puedes hablar de Él viviendo la vida que Él te ha mandado a vivir. Pero no lo vas a poder hacer en tus fuerzas. Lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. Y por eso nuevamente voy a cerrar el mensaje alentándote a que puedas orar, leer tu Biblia y realmente pasar tiempos de intimidad con Dios para que Él te muestre cómo utilizar cada uno de los talentos que Él te ha dado y que cuando nos encontremos en su presencia, tú y yo podamos decir: Señor, tú me diste tanto, aquí está lo que trabajé para tu gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo has multiplicado. Y Él nos pueda decir: siervos buenos y fieles, pasen a celebrar conmigo. Entonces te animo a poder revisar lo que hemos leído en Mateo 25 y que el Señor te pueda hablar. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.